Ya estamos en vivo. Bien, buenas noches a todos. Un saludo especial a los candidatos presentes, a todo el público que nos está viendo. Es un grato placer para la Escuela de Derecho tenerlos todos aquí presentes, dispuestos a poner sobre la mesa ideas, propuestas que se van a encontrar y que van a darse a conocer a la gente que realmente quiere escucharlas, quiere conocer qué tienen los candidatos a la Diputación de la Circunscripción 3 de Santiago, qué decir acerca de temas tan interesantes y controversiales que hoy en día merecen más atención que nunca. Agradecemos también a todos los espectadores que esta noche nos acompañan. Es interesante conocer acerca de estos candidatos, sus propuestas legislativas, todo lo que nos tienen que decir acerca de estos temas. Vamos a empezar primero agradeciéndoles su presencia y presentándoles a estos personajes, a estas personas que han dicho el sí a servir, a trabajar por el pueblo y a brindar sus ideas y sus propuestas para el bien común. Tenemos presente a Alexander Hermoso. Él es representante del partido Alianza País. Alexander es abogado en ejercicio, graduado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, de grado, y su maestría en Derecho Societario y Comercial. También es graduado del curso de posgrado en Gobernabilidad y Gestión Pública de Fundación Instituto Universitario José Ortega y Gasset de Madrid, España. Igualmente es graduado del curso de formación sobre liderazgo y gerencia política, patrocinado por la USAID, y es graduado del Legislative Fellows Program en Washington, D.C., Estados Unidos. Bienvenido, Alexander. Nos acompaña hoy también Chiqui Checo, representante del partido del PRM y Dominicanos por el Cambio. Chiqui estudió educación con concentración en educación escolar en Pucamaima. Fue catedrática también de la carrera de psicología y fue directora del departamento de orientación de la misma de UTESA, la Universidad de UTESA. Fue fundadora de una, posteriormente catalogada como una ONG llamada Puertas Abiertas. Bienvenida, Chiqui. Nos acompaña también esta noche Félix Michel. Dicen que no se está viendo en YouTube, por favor confirmen. Nos acompaña esta noche también el representante del Partido de la Liberación Dominicana, Félix Michel. Él es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Hizo un posgrado en Ciencias Políticas en la UAS. Tiene una maestría en Derecho Societario y Comercial de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene igualmente una formación en Liderazgo y Política en la Universidad Camilo José Cela en España, así como en la George Washington University y de la Escuela Internacional de Liderazgo del Takamatsu en Japón. Bienvenido, Félix. Muchas gracias, buenas noches. Privilegio estar aquí. Nos acompaña también Robinson Díaz. Él es representante del Partido BIS, Bloque Institucional Socialdemócrata, Fuerza del Pueblo y Aliados. Él tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de la City University of New York, CUNY. Tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Phoenix, Arizona. Posee una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Penal de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Igualmente tiene una larga trayectoria en una carrera militar en el ejército estadounidense desde el 95 hasta el 2011. Bienvenido, Robinson. Igualmente nos acompaña esta noche Sara Nolasco. Ella es representante del PRSC y partidos aliados. Ella es comunicadora y abogada. Posee una maestría en municipalidad realizada en México. Tiene una amplia trayectoria en los principales canales de televisión, radio y periódico de Santiago. Además de que fue conductora del espacio Telenoche con Sara por más de 20 años. Además, fue regidora en el periodo 2006-2010. Bienvenida, Sara. Buenas noches, corazón. Ábreme. Buenas noches, Gabriela, ¿verdad? Sí. Gabriela, me dicen la gente mía que no se está viendo en YouTube. Que no se está viendo. Entiendo. Tomás, confírmame. Voy a enviarles el link. Bueno, esperemos que se esté viendo, ¿verdad? Bien. Continuamos con una breve exposición del formato de este debate, bastante interesante. Cabe recalcar que es la primera vez que se realizan este tipo de encuentros
por parte de la Escuela de Derecho y que brindan este espacio de interpretación de ideas, choque de ideas, que es bastante necesario actualmente y a propósito de las próximas elecciones, ¿verdad? Entonces, el formato de este debate es bastante simple. Tenemos 4 temas generales que les fueron proporcionados a cada candidato acerca de sociedad, economía, gobierno y justicia. Sobre estos 4 temas, todos se van a referir por un máximo de 2 minutos a ellos, desarrollando su propuesta legislativa. Próximamente habrá un tiempo de réplica donde cualquiera puede utilizar el tiempo para responder a un compañero o aclarar una idea que tal vez no le dio tiempo de desarrollar anteriormente. Posteriormente vamos a dar un espacio para las preguntas al público. Recuerden a través de Twitter, con el hashtag #DebateAderPucamaima, realizar sus preguntas generales para que sus candidatos puedan responder a ellas. Y por último, en el tiempo de las conclusiones, cada candidato poseerá un tiempo de máximo 2 minutos para concluir su discurso, presentar alguna idea final a modo de despedida y conclusión. Bien. Entonces, si me confirman que podemos iniciar, vamos arriba. Hay una persona que está tomando el tiempo y yo voy a sortear los turnos para ver qué persona irá primero con el tema de sociedad. Bien. Yo aquí tengo una ruleta con los nombres de cada uno de ustedes. Si se fijan, hay 5 colores: rojo, amarillo, verde, morado y azul. Cada uno de ustedes representa un color. Ahí están sus nombres. Entonces, para empezar con el tema de sociedad, tenemos a Alexander Hermoso. Si no hay ningún problema, Alexander, vamos a empezar contigo. Recuerda que tienes... Sí. Sí, te escucho. Recuerda que tienes un tiempo de 2 minutos, el cual empieza a partir de tu primera palabra. Si te pasas, me tomaré la libertad de interrumpirte. Bien, buenas noches y de nuevo, sobre todo porque creo que no estaba en el aire cuando me presentaste. Gracias por la invitación y por esta iniciativa de ADER, de estos debates que deberían convertirse en la cotidianidad de las elecciones y no una opción, sino una obligación para cada candidato. No porque se le obligue ni siquiera una ley, sino que como candidato usted sea el que tenga el interés de que lo conozcan y conozcan sus propuestas, si es que usted tiene que proponer. Pero bueno, vamos a comenzar la pregunta. En sociedad ustedes abarcaron 3 tópicos, que fue juventud, seguridad ciudadana y servicios sociales. Entonces, desglosándolo y hablando en este minuto que me queda, con relación al tema de juventud, es importante garantizar para nosotros la ley de primer empleo y de emprendedurismo, que es una propuesta que igualmente sabemos que viene impulsada tanto por Alianza País como, y ya lo mencionó desde ahora, nuestro candidato a senador, que es Eduardo Estrella, al igual que de otros aquí. Pero ese primer empleo no queremos que sea una imposición a la fuerza o a la mala para las empresas. Eso conlleva también una preparación técnica del estudiantado de forma tal que esos estudiantes resulten atractivos laboralmente hablando y no como una carga para el empleador, que sea deseo de ellos poder contratarlos. En la seguridad ciudadana, la reforma integral de la Policía Nacional. Hemos hablado muchas veces del tema, pero no se ha hecho. No podemos seguir con un policía que si se gana 8,000 pesos, como ya todo el mundo sabe y maneja 10,000, y una canasta familiar es de 30,000 pesos, ¿cómo podemos contar con una seguridad ciudadana? Y en esa misma línea de ideas de la seguridad y de lo que serían los servicios sociales, el aumento del salario mínimo. Debe haber un aumento constante, así como se devalúa el peso y la canasta familiar se hace más cara, pues igualmente el aumento constante del salario mínimo en una medida o en una proporción que no afecte a la economía, porque tampoco queremos ni una devaluación ni un cierre masivo de negocios por un gran aumento de los salarios. Entonces, eso debe hacerse planificadamente en un porcentaje anual, en la misma medida que podamos o no estabilizar la
la canasta familiar. Gracias, ahí estoy viendo el tiempo. En una misma medida que podamos controlar que no se devalúe la moneda y la inflación también esté controlada, pues en esa medida también debemos ir equiparando los salarios para todos y todas los dominicanos en la República Dominicana. Veo ya que tengo 2 minutos. Excelente, muchas gracias, Alexander. Vamos a ver quién sigue después. Sara Nolasco. Sara, seguimos contigo. Sí, gracias, Gabriela, a Saúl, ¿verdad? A Tomás. La verdad es que me siento muy satisfecha de este debate, primera vez, ¿verdad? En la Pucamaima y yo creo en Santiago. Ver la juventud preocupada por quiénes somos es importantísimo y ver la forma que hablamos y la propuesta que tenemos. Y hablando de sociedad, juventud, seguridad ciudadana y servicios sociales. Son temas de verdad sobre el tapete, temas puntuales en la sociedad dominicana donde todos tenemos muchos bemoles. La verdad que, por ejemplo, empezando por la juventud, la ley 4900 habla de eso, de apoyar a la juventud, de apoyarlo a estudiar, de apoyarlo a aprender, de apoyarlo a ayudarle en los estudios, de apoyar a esa juventud que es una gran mayoría y que ahora, como ustedes vieron, se le ha dado una participación importante política, hasta tienen su cuota que no se había visto. Entonces eso da de por sí pues una alegría, porque ustedes son el futuro de nuestra nación. Y ver gente como ustedes preocupada por quiénes somos y que en un futuro inmediato serán los próximos candidatos y diputados y senadores y presidentes de la República, pues nos da a entender que tenemos una juventud valiosa, una juventud fuerte y una juventud que hay que apoyar. Es increíble que aquí te prestan más fácil en un banco con todo y las pymes, que es un cuento en muchas partes, te prestan más fácil dinero para comprar una jipeta que para tú poner un pequeño negocio. Es decir, te prestan más fácil el dinero para tú comprar una jipeta del año que para tú poner un colmado, por ejemplo, una tienda de abarrotes, lo que sea. Entonces hay que fomentar esa ley de la juventud. Hay que ayudar a esa gente que son el futuro inmediato para que sean mejores ciudadanos. Hay que fomentar el asunto de la policía. Aquí tú ves un policía y un tiempo todavía se puede ver en la oscuridad de la noche y tú no sabes si te va a salvar o te va a atracar. Eso es vergonzoso. Entonces hay que aumentarle esos sueldos a la policía, pero también hay que capacitarlo. Se ven las noticias como un policía no tiene técnica para poder combatir en un momento indicado a un ciudadano que esté agresivo, técnica de manejo de personas, porque no lo motivan, no lo preparan. También tenemos el tema de los servicios sociales. Por ejemplo, aquí entró el 911, que es un servicio social imprescindible y que de verdad tuvo éxito y que hay que aplaudir parte del PLD. Tengo más que decir, pero es muy corto. En conclusión, nos faltan muchas cosas en cuanto a lo que es la sociedad dominicana, incentivar a la juventud, tener más seguridad ciudadana y también los servicios sociales, como dije, el 911, que por suerte ha entrado y está haciendo un buen trabajo. Sí, más adelante tendrá la oportunidad igual. Gracias. Seguimos con el próximo turno. Robinson Díaz. Robinson, si estás listo, seguimos contigo. Gracias. Primero me gustaría darle saludo a todos los compañeros por tomar esta oportunidad de participar en este escenario, el cual vengo diciendo hace tiempo que es necesario que el pueblo, nuestro país, nuestras comunidades entiendan y sepan quiénes son las personas que están optando para dirigir el futuro nuestro. Para mí, en este tema, la juventud, la seguridad ciudadana y los servicios sociales son ejes que interesan a una visión de poder legislativo que preste atención a las labores de control y la fiscalización del Congreso. No basta prometer solamente leyes, es necesario que desde la esfera del poder legislativo se le dé seguimiento con actitud crítica a los programas que desarrollan las instituciones adscritas al Poder Ejecutivo
y que tienen la responsabilidad de poner en marcha las que rigen en su actualidad. En materia de servicios sociales, creemos que es una tarea que debe salir del Congreso de forma tal que los legisladores se concentren en su rol de legislar, controlar y fiscalizar. Entiendo que es necesario legislar para fortalecer los programas sociales que ejecuta el gobierno y evitar que fuera de la fiscalización el legislador se distraiga de sus tareas. En cuanto a la seguridad ciudadana, conviene trabajar una ley que siente bases de una profunda reforma policial. Por eso se impone rediseñar el papel de los actores, la prevención del delito y auspiciar la tecnificación progresiva de la investigación criminal. En mi opinión, que necesitamos y es necesario fiscalizar que el Ministerio Público, la Policía Nacional y las demás agencias que intervienen en investigaciones de crímenes y delitos le llegue el presupuesto que le permita trabajar con cierta eficiencia para poder, bajo su autonomía, ejercer el poder que llevan. Ya. Sigue. Muy bien, muchas gracias, Robinson. Seguimos con el próximo. Félix, seguimos contigo si estás listo. ¿Conmigo? Sí. Bien, buenas noches a todos. Adelante. Un placer enorme estar aquí compartiendo con todos ustedes. Yo creo que nada, debo expresar que un legislador es parte de un cuerpo legislativo, ¿verdad? Y representa una parte de una población, de una demarcación electoral, pero todo lo que hace va en beneficio de toda la República Dominicana. Y a través del artículo 96 de la Constitución de la República se le permite lo que es la iniciativa legislativa. En ese sentido, pienso que el legislador tiene que estar muy atento a todo el espectro de los problemas nacionales. En el tema de juventud, por ejemplo, que existe una ley que crea un Ministerio de Estado de la Juventud y le asigna el 1% del presupuesto de la nación, el cual ningún gobierno ha podido ejecutar con la justificación de que existen muchas políticas públicas de juventud que realiza el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Medio Ambiente y otras dependencias del Estado. Yo creo que en ese sentido deben compactarse las acciones dirigidas a la juventud dominicana y ahí se tendrá muchísimo mayor resultado. Y existe un Ministerio de la Juventud que funciona no a su máxima expresión debido a la precariedad presupuestaria. Y yo creo que ese ministerio debería focalizarse en un aspecto el cual hace muy bien, que es la capacitación de los jóvenes mediante el otorgamiento de becas universitarias y de maestría, pero también debe concentrarse en lo que es dar facilidad para que los jóvenes no se les dé un empleo a una empresa grande, sino que puedan crear su propio negocio pequeño. Un joven crea un negocio pequeño y si le va bien a los 2 meses, contrata a una secretaria, un ayudante, entonces ya va creciendo y entonces ahí se van mitigando 2 problemas, la oportunidad de los jóvenes y el tema de los empleos. Muy importante que el legislador esté atento a las necesidades de sus comunidades. Por ejemplo, Santiago necesita 4 carriles entre el municipio de Licey y Santiago, porque ahí cada semana hay accidentes de motoristas que caen en lo que es un gran badén que hay ahí y mueren. Y es un proyecto de ley que viene a transformar lo que es la mecánica económica de los 2 municipios. Un proyecto de ley una obra que cuesta 300 millones de pesos y ahí he sido testigo de muertes, muchísimas muertes, que ninguna muerte tiene ningún precio. O sea, un legislador tiene que estar pendiente a estas obras sociales, pero también debe estar atento al tema de problemáticas que se multiplican en la sociedad, como por ejemplo el uso racional del plástico. El legislador debe estar pendiente a que si usted va a un supermercado, de que se aprueben políticas públicas que establezcan que si usted va a un supermercado, la carne se la pongan en fundas plásticas, pero una Coca-Cola no. Y me va a quedar un tema pendiente que es de seguridad ciudadana para el próximo punto, porque el tiempo se me acabó, pero le avanzo que debe de incorporarse a la Policía Nacional profesionales egresados jóvenes de las universidades que no encuentran empleo y ese puede ser una fuente de empleo para ellos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Félix. Bueno, el último turno que nos queda es el de Chiqui Checo. Chiqui, si estás lista, a tu primera palabra. Buenas noches a todos. Feliz de estar con este grupo de jóvenes que es nuestra próxima generación que viene caminando fuerte por ahí. Bueno, pues miren, yo tengo dos propuestas en lo que jóvenes se refiere. La primera es, estoy de acuerdo con Alexander y nuestro senador y voy a apoyar esa ley del primer empleo que propone nuestro senador Eduardo Estrella, donde los jóvenes, porque hay muchos muchachos que se han graduado, que han salido de la universidad y de verdad no encuentran empleo y lo peor es que dicen es que no tienen experiencia. Pero ¿cómo van a tener experiencia si no le damos la oportunidad de que puedan trabajar? Con esta ley del primer empleo vamos a tener una gran apertura para que las empresas privadas empleen a esos chicos que acaban de salir de la universidad, donde se pagará la mitad la empresa del sueldo de los chicos y la otra mitad lo pagará el gobierno durante el primer año. ¿Qué va a suceder? Que si te gustó, si saliste bueno en esa empresa, te vas a poder quedar después del año. Si no era lo que tú estabas buscando, entonces ya tú sales de ahí con un año de experiencia. Y lo otro que tengo también dentro de la carpeta es una ley que la abanderó Gloria Reyes, una diputada del PRM, donde se prohíbe el matrimonio infantil. Ok, ella pudo llevarla hasta la aprobó la Cámara de Diputados y el Senado la negó. Entonces yo pretendo cuando llegue a la Cámara de Diputados abanderarme también de esa ley para prohibir los matrimonios infantiles en este país, porque eso es un abuso que se hace grandemente y que tenemos que proteger nuestros niños y nuestros jóvenes. Y hablando de seguridad social y de seguridad ciudadana, porque voy a unirla un poquito, lo que quiero decir es... su tiempo. Sí, ya se acabó su tiempo, sí. No hay problema, Okay. Luego tendrá un minuto para poder retomar esas ideas. Ok, está bien. Bien, entonces pasamos al segundo bloque. Este trata de economía. Vamos a ver qué tienen nuestros candidatos que decirnos acerca de una reforma fiscal, inversión extranjera y exportaciones y empleo. Vamos a hacer lo mismo igualmente con los turnos y empezar este nuevo bloque, ¿no? Empezamos con Félix Michel. Félix, cuando gustes. Entiendo que la República Dominicana tiene una gran oportunidad de una reforma fiscal. Y yo pienso, muy diferente a mucha gente que veo que se expresa, yo pienso que aquí debe haber una reducción de impuestos, por un lado, para que el empresariado tenga mayor capacidad de movilidad. Y por otro lado, pienso que debe haber una reforma que permita la formalización de muchos negocios que son informales. Me explico, solamente la DGI le cobra al 45% de los negocios que están formalizados, que llevan su contabilidad, que están registrados. Existe un 60% de negocios informales, muchísimos, que no se le cobra un solo peso. Y te dirá, ¿pero qué importancia tiene eso? Claro que sí, porque no importa que pague un peso, es que usted pague. Si usted le cobra a todos los negocios informales, no importa cómo se llame, algo simbólico, si usted quiere, va a haber un incremento sustancial en las recaudaciones y eso permitirá mayor aplicación de las políticas públicas sociales. Pienso que, por ejemplo, el ITEVIS, yo creo que debe bajarse. Yo lo bajaría a la mitad. Ahora, propondría que se penalice para que todo el mundo deba de pagarlo obligatoriamente y escaladamente iría aumentándolo cada 2 años en un 1%. En cuanto al tema del empleo, yo estoy totalmente convencido de que la única forma de reducir el empleo es como lo hacen los alemanes, creando nuevos negocios, no imponiéndole a ningún empresario que ha tenido éxito porque se ha sabido manejar en la vida, ha administrado su vida y sus fondos y ha creado 5.000 empleos. Usted no puede castigar al buen estudiante. Si ese empresario, su capacidad le permitió tener 10.000 empleados, usted no puede imponerle que haga cosas,
porque ese fue un emprendedor que tuvo éxito. Usted lo que debe tratar es que muchas personas sean emprendedoras y darle la facilidad para que creen su propio negocio, por pequeño que sea. Alemania está llena de pequeños negocios y el desempleo es bajísimo, porque no se trata de imponer que una persona trabaje en un salario a costa de un empresario. Es que las personas tengan la capacidad de ellos mismos generar, y esa es la única forma de poder acumular riqueza y que el país tenga más riqueza. Bien. Vamos a partir de estas intervenciones, Félix, te voy a ceder un minuto extra para que puedas responder al bloque anterior al que se han referido tus colegas. Pues después de cada bloque toca un minuto de réplica. Entonces tienes un minuto ahora y luego los demás dispondrán de 3 minutos para incluir junto con su propuesta de economía esa réplica anterior. ¿Entendido? Un minuto para responderle a todos. Sí, un minuto de réplica. Me toca a mí. Bueno, yo entiendo que comparto algunos aspectos que se han enunciado aquí, como el que la compañera Sara explicó de la Policía Nacional, que debe entrenarse, el legislador debe estar atento a invitar a la comisión pertinente, al jefe de la Policía Nacional, para que los fondos sean destinados a que haya una mayor capacitación de la gente policial. Pero no estoy de acuerdo con el tema de imponerle a los empresarios obligatoriedades. Eso no estoy de acuerdo. Si eso se hace o se plantea, debe ser de manera muy sabia y consensuada con las personas que se le va a imponer. A nadie le agrada la idea de que le impongan, y mucho más si usted tuvo éxito y si usted es ejemplo en el país. Si yo soy buen estudiante, soy ejemplo de éxito, entonces a mí no se me debe castigar. Debe tratarse de que muchas personas sean exitosas. Es cuanto. Muy bien, gracias, Félix. Seguimos con el segundo turno, recordando que esta persona dispondrá de 3 minutos. Dos minutos para su propuesta y 1 minuto para la réplica con respecto al bloque anterior. Si es que así lo desea, claro está. Robinson Díaz. Bien, excelente. Referente al turno anterior, quiero expresarme que para mí este debate tiene como contenido el manejo y las funciones del legislador. ¿Cuáles son las prioridades de un legislador? Yo entiendo que en 2 minutos no nos da suficiente tiempo para nosotros tocar un tema, una propuesta específica para nosotros poder desarrollar, como es la del primer empleo, como es la modificación que nosotros proponemos del currículo estudiantil a todos los niveles. Nosotros estamos en el siglo XXI y estamos todavía dando clases bajo un currículo de los años 80 y 70. Las profesiones del futuro, nosotros no las estamos enseñando en las universidades y nosotros tenemos que tomar todos los aspectos de la función del legislador, que no es solamente legislar a favor del pueblo, sino también la fiscalización de los fondos del Estado que van a las diversas administraciones. Así como se habla del 1% del Ministerio de la Juventud, también está Medio Ambiente, están todas estas instituciones o órganos del Estado que reciben un patrimonio del presupuesto del PIB, del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, y se utiliza inadecuadamente. Entonces, para mí, este debate lleva como consecuencia que nosotros, los que estamos participando, podamos mostrarle al ciudadano dominicano que tenemos la materia, que tenemos lo que se necesita para nosotros poder enfrentar el futuro de nuestra nación. Y en base a lo que hablamos en el tema económico, se nos pide que abordemos los temas también de reforma fiscal, inversión extranjera, exportación y empleo. En 2 minutos no se puede. Pero de todas maneras, ciertamente, la economía de la República Dominicana requiere de un equilibrio sostenible entre la economía de mercado y el Estado social, que debe jugar un papel en la distribución y la redistribución de la riqueza que genera ese modelo económico. Nosotros hablamos del tema de la reforma fiscal, nosotros tenemos que mirar, ¿verdad?, ante el desafío que todavía tenemos frente a la Estrategia Nacional de Desarrollo, concebida, oye, legislativamente en el año 2012. En vista
de que un número considerable, como mencionaba Félix, de personas que trabajan por cuenta y microempresas que están ocultas del sistema económico, yo digo que nosotros debemos impulsar una reforma que defina y aplique la política orientada a eliminar la informalidad tributaria, los comercios informales, los colmados y etcétera. Para hablar de inversión extranjera y de exportación, nosotros impulsaremos una ley que libre de penalización la inversión y la producción para hacer posible y útil la reforma integral. La ley estaría llamada a simplificar la regulación que afecta las inversiones y las creaciones de empresas para el uso y brindar las garantías a la aplicación. Se acabó su tiempo, Robinson. Bien. Gracias. Seguro. Seguimos entonces. Sale otra vez. Salió Félix de nuevo. Muy bien, estamos en el tema de gobierno, ¿verdad que sí? En el tema de gobierno, ¿verdad que sí? El tema de gobierno, bien, claro. Mire. No es su turno aún, Félix. Bien. No, fue que salió su nombre por error. Alexander Hermoso. Alexander, estás. Entonces dispones de 3 minutos, Alexander. Uno para réplica acerca del bloque de sociedad y otro para tus propuestas económicas. De acuerdo. Bueno, no importa el bloque que estemos tratando en la noche de hoy, si no garantizamos un buen manejo de los fondos públicos, de nada va a servir todo lo que teoricemos aquí. Y ya tenemos 24 años, muchos de los que nos están viendo ni habían nacido, donde el presupuesto nacional es una caja chica del Poder Ejecutivo. Según han ido pasando los años, peor se ha hecho. Y ahí está todo documentado y todo en Google, solamente hay que buscarlo. Entonces, si nos vamos al eje de sociedad, esa ley de primer empleo, por eso hablamos de que era necesario capacitar, como podría ser una experiencia técnica en bachillerato, para que sea un mercado competitivo, para que los estudiantes sean atractivos y no una carga para los empresarios. Pero esa educación, con un 4% que se logró a mucho esfuerzo, que se utiliza en una gran parte para construcción de obras y para sobrevaloración de las ventas de los terrenos, en nada incentiva ni prepara a un buen estudiante. O sea que sin un manejo correcto del presupuesto, ninguno de estos puntos va a lograr un buen objetivo. En cuanto a la economía se refiere, y con el tema de la reforma fiscal, ¿qué es la reforma? ¿Qué reforma fiscal queremos? ¿Y qué realidad de reforma fiscal? En el 2012 tenemos la mal llamada reforma fiscal, que pesa sobre los empresarios con un anticipo, que en principio se habló que era temporal, y cada año se mantiene para financiar el tan alto gasto que tiene el Estado a cargo de los empresarios. Entonces, propugnamos que independientemente sea una reforma fiscal, que es algo más amplio e integral, la eliminación del anticipo debe ser una ley ya, debe modificarse la ley para que esto sea eliminado. Pero igualmente siempre teniendo el control de cara a la inflación. En el tema de la inversión extranjera, estamos viviendo en una ausencia de seguridad jurídica. No somos llamativos como país, porque cuando incluso tenemos una ley de inversión extranjera y varios decretos y normativas que han venido posteriormente, no se cumple. El peaje es la denuncia constante de los países extranjeros. Hay denuncia de Estados Unidos, hay denuncia de la Unión Europea, hay denuncia de Canadá, del peaje que los funcionarios e intermediarios de turno cobran en perjuicio de esas empresas que creen que de verdad aquí han podido invertir. En cuanto al tema de empleo, ya hablamos de esa ley de primer empleo, pero también es importante la modificación de la ley de seguridad social. ¿En qué sentido? No en ese sentido del 30% que tan públicamente quieren cacarear para atraer votantes. No, porque ahí quien pierde es el elector y ese 30% lo perjudica. Es un aumento en la cobertura del ARS y un fondo de contingencia que en caso de que el trabajador quede sin empleo o ante una pandemia como esta, pueda tener 2, 3 meses de los fondos que tenía ahí depositados más una ayuda estatal. Y finalmente, la licencia de paternidad, que es una propuesta. Se acabó el tiempo, Alexander.
por Alianza País, ampliar la paternidad a 21 días laborables. Gracias, Alex. Seguimos con el próximo. La próxima persona es Chiqui Checo. Lista, Chiqui. Tienes 3 minutos. Listo. Tengo un minuto de réplica del anterior, que me quedé con seguridad ciudadana y social. En el programa de nuestro presidente, Luis Abinader, hay una colaboración que creo que es importantísima con Giuliani, que fue que bajó los niveles de criminalidad bien bajo en Nueva York. Entonces, él ha colaborado con nosotros y pienso que en este gobierno la colaboración de Giuliani para nosotros estar entrenados en bajar nuestra criminalidad, todo lo que nos está pasando va a ser básica. También en el plan de Colombia de Uribe, que funcionó muy bien, podemos hacer una mezcla de esos dos planes y que ese Ministerio Público, esas personas que trabajan, sean instruidas y busquemos una colaboración. Estados Unidos da un dinero para la paz de la región a beneficio de estos programas. O sea que solamente solicitarlos e irnos por ahí. En cuanto a la reforma fiscal, claro que debe de haber aquí en República Dominicana una reforma fiscal. Pero lo primero es bajar el gasto público de corrupción que tenemos. Eso tiene que ser lo primero. Y los gastos innecesarios que están a la orden del día. Y después de eso es bajar impuestos que te permite subir la recaudación y crear empleos, porque si le bajas la carga impositiva a las empresas, va a tener mucho más empleo y tendremos mucho menos desempleo, por lo que podremos funcionar de una mejor manera. Lo básico es bajar impuestos para crear mucho más incentivo al empresariado privado y generar de esa manera más empleos, y de esta forma podemos tener una economía que vaya en aumento a sanearse. Sobre todo que esta reforma fiscal va a beneficiar a todos los dominicanos, no solamente a los empresarios, sino a todos. O sea que creo que todavía me queda. Ok, y en esto vamos a tener con el gasto público bien restringido y bajar la corrupción. Eso va a evitar que empresas pequeñas como la pymes, que de cada 10, 9 quiebran, puedan tener la oportunidad de funcionar mucho mejor. Listo, gracias, Chiqui. Okay. Bueno, nos resta cederle el turno entonces a Sara Nolasco. Sara, cuando te sientas cómoda, adelante. Sí, gracias, Gabriela. Saludando a los colegas candidatos, todos son de una u otra forma amigos, unos más cercanos, gente de gran estima. Quiero pues hacer un poquito una recopilación son muchos temas y muy poco tiempo. Pero, por ejemplo, aquí hay varias aristas importantes. Aquí hay una alta tasa de inflación. Aquí hay una alta tasa de desempleo. Aquí hay una alta tasa de evasión de impuestos. Y ahí radica toda la economía de un país. Entonces, en esas tres aristas tan importantes, esos ejes puntuales, se va de mucho impuesto, lo cual no se retribuye. Hay una alta tasa de empleo, más de un 10%, y entre los jóvenes más de un 34%, que son profesionales y no encuentran dónde trabajar. Y en cuanto a la inflación, mire, por ejemplo, todo lo que está pasando con el dólar.
Es decir, hay que corregir la economía dominicana y todo viene de una parte de que tiene que ver mucho con una reforma fiscal que tendría que hacerse supuestamente para este año venidero. Con todo lo que está pasando, eso no se sabe todavía sobre el tapete si económicamente nos conviene. Pero realmente estamos en deuda en muchos factores, en muchas aristas en nuestra república. Por ejemplo, el sistema educacional en cuanto a sociedad, en cuanto a juventud, que lo involucra todo. El 4% que fue aprobado. Se hicieron miles y miles de escuelas, pero ¿y la capacitación de esos profesores? Y la capacitación de toda esa empleomanía, ¿dónde quedó? Entonces ahora tenemos muchas escuelas, mucha infraestructura, pero no hay profesores capaces para llenar todas esas partes. Y todavía hay escuelas que se le caen goteras de agua. Es decir, hay un descontrol en cuanto al gasto público, en cuanto a la evasión de impuestos, en cuanto a todo lo que concierne el manejo del presupuesto nacional, que tiene que ver mucho con el gobierno de turno. Y no es este ni es el otro, es un problema de sistema. Yo creo que este tipo de diálogo con ustedes y de esas más de 100 personas que están ahí escuchándonos es apoyar, ver cómo cambiamos ese Congreso, ver cómo se convalida, ver cómo se equiparan los poderes. ¿Cómo se logra eso? Pues en un Congreso, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, que es bicameral, en un Congreso que haya de todos los partidos, en un Congreso democrático, que haya de todos los partidos participantes, que no se vayan por un solo partido porque le da dinero y le compra el voto, sino que hayan mujeres también en cuanto a la equidad de género, muchas mujeres, mucha juventud y que participen todos los partidos. ¿Qué va a permitir eso? Que la corrupción va a estar más vigilada uno con otro y a la larga pues hará un Congreso que de verdad pues sepa manejar y sepa aprobar las leyes, analizándolas sin venderse y aprobándolas, porque todo está compuesto para que así sea. Yo creo que el Congreso Nacional, jóvenes, mujeres y jóvenes aquí, miren, es la parte central de un país. Deben pensar muy bien en ese voto. Es más importante todavía que el poder ejecutivo, que es el presidencial, aunque estamos en un país que manda el presidente por todo. Pero no, yo creo que deben pensar muy bien en ese voto para hacer una cámara legislativa, tanto en la Cámara del Congreso como en los senadores, que se equipare y que haya todos los poderes democráticos y participativos del país. Gracias, Sara. Los 3 minutos, mami. Sí, ya se acabó. Bien, con tu participación, Sara, pasamos al tercer bloque acerca de gobierno. ¿Qué tienen nuestros candidatos que decirnos acerca del manejo del gasto público, del presupuesto nacional, de la fiscalización y de la corrupción? Vamos a empezar entonces. Gabriela, disculpa, tendríamos el minuto ahora también como en el otro turno para cualquier... De igual forma, cada uno dispondrá de 3 minutos en total. De acuerdo. Empezamos entonces con Robinson Díaz. Robinson, tu propuesta de gobierno y tus réplicas al bloque económico. Bueno, en base al bloque económico, lo único que yo tengo que reiterar de nuevo, que es una función del Poder Legislativo implementar y desarrollar las políticas, las leyes, las regulaciones necesarias para que la inversión y la generación de empleo, ¿verdad?, llegue a la República Dominicana en base a lo que viene y tiene que ser con la inversión extranjera. Nosotros debemos garantizar la aplicación de políticas públicas que reduzcan los costos transaccionales, operacionales y de producción. Nosotros, los que han entrado a mi página, han visto, por ejemplo, que nosotros hemos propuesto la ley de generación de empleo y mayor estabilidad en la relación laboral. También la ley de incentivo y asistencia a las madres solteras y la ley de incentivo y asistencia a los profesionales técnicos dedicados a ejercer su profesión de forma independiente. Pero también hemos hablado de la problemática de el gobierno, del poder ejecutivo y el poder legislativo, el cual acá no se ha sabido manejar. Aquí no existe una diferencia entre los poderes de Estado, no hay un verdadero check and balance. En base a nuestra opinión, ¿qué debemos tener conciencia de la utilidad de la separación de poderes como eje esencial de un sistema democrático?
es aquí donde tenemos nosotros la importancia de identificar como legisladores, ¿verdad? Que se reduzca la creación de leyes, que se regule, ¿verdad? Y empezar a fiscalizar y controlar dentro del ámbito la competencia y la conducta de las personas que ejercen su potestad en el ámbito público. Eso es una potestad del Congreso y necesitamos un Congreso dinámico para lograr eso. En el Congreso nosotros seremos colaboradores, pero al mismo tiempo de control y de fiscalización. Miren, señores, los escándalos y las denuncias que corresponden a la falta de transparencia en el manejo de la cosa pública por parte del gobierno y sus agencias no pueden ser ignoradas por un Congreso que tenga conciencia o que conozca su rol. Las facultades para interpelar funciones y para promover los llamados juicios políticos deben pasar de papeles a la realidad. ¿Cuándo fue la última vez que aquí se llevó un juicio político a un administrador público o a un diputado, a un senador, a cualquier persona en esa índole? Si se observa nuestra propuesta de agenda legislativa, que esto es para eso, para nosotros proponer nuestra agenda legislativa, podremos apreciar que buscamos impulsar leyes que nos permitan a nosotros, en base al presupuesto nacional, un presupuesto de gobierno, la participación presupuestaria de la provincia en función a los aportes del Producto Interno Bruto, del PIB. Si la provincia nuestra participa en el presupuesto nacional en función a los aportes del Producto Interno de Santiago, que es alrededor de un 14 a un 16%, y solamente nos regresan un 4, un 5. No podemos hacer la infraestructura como la que habló Félix hace un rato. Ahora, si se nos asigna lo necesario, nosotros podemos lograr como provincia y como Estado, ¿verdad?, un equilibrio en la asignación de los recursos, pero como legisladores, porque el problema acá es que nosotros no estamos pidiéndole y ejerciendo la función de ciudadano, exigiéndole al Congreso que haga su rol de control, fiscalización y el manejo de los recursos de esas agencias del Estado. Pero no es solo la asignación del presupuesto nacional, sino nuestra labor de fiscalización y control, señores. Eso es lo que el pueblo tiene que entender, que nosotros necesitamos, para mantener el nivel de corrupción bajo, establecer un verdadero sistema de control y fiscalización. Y esas son las dos primordiales razones por las cuales nos mandan a nosotros al Congreso. Ya pasó su tiempo, Robinson. Muy bien, gracias. Seguimos con el próximo turno. Entonces le cedemos la palabra a Félix Michel. Félix, cuentas con un tiempo de 3 minutos, uno para réplica y otro para tu exposición acerca de las propuestas gubernamentales. Bien, gracias. Hablar de gobierno, eso es muy amplio. Por eso, nosotros aspiramos a diputados por la provincia de Santiago, y todo lo que hablemos de gobierno, de presupuesto, de fiscalización, debe ser en torno a la provincia de Santiago. Pero eso no es hablar por hablar. Hay que decir las acciones que se van a encaminar para mejorar el nivel de vida de los santiagueros. Y cuando hablamos de presupuesto, nosotros como provincia aportamos al PIB mucho más de un 14% y se nos devuelve la mitad. Ahora, nosotros como legisladores, los que estamos aquí en este debate, cuando ganemos, tenemos que ponernos a una todos para exigir que en la provincia de Santiago se les retorne mayor presupuesto, pero con acciones. Es decir, tenemos que decir que queremos más dinero para hacer un monorriel en el municipio de Santiago, por ejemplo, eléctrico, solar, hay muchísima tecnología, inclusive con capital privado que están dispuestos a ponerlo. Debemos de decir las acciones. Bueno, necesitamos más presupuesto porque aportamos este porcentaje del Producto Interno Bruto para hacer un Merca Santiago. Y así ir señalando las obras. Necesitamos más presupuesto para fondos, para que los jóvenes cuando salgan puedan crear sus propios empleos, sus propios negocios. Debe de focalizarse en la provincia de Santiago desde mi punto de vista. Por consiguiente, en ese mismo orden, los hospitales de Santiago, los legisladores de Santiago deben de procurar que los fondos a los hospitales nuestros, que son nuestros votantes, bueno, el de Asua que pelee por Asua,
pero nosotros los santiagueros debemos de pelear para que la UAS de Santiago le vaya mejor, porque más jóvenes santiagueros tendrán mayor facilidad educativa. Y así señalar las acciones que van en beneficio de un aumento de ese nivel de vida de los santiagueros. El tránsito en Santiago, por ejemplo, es un caos. Se entapona por la cantidad de vehículos que hay. Es por eso que necesitamos transportes públicos modernos a la altura de las grandes ciudades, de las grandes urbes, y no es tan caro ni es tan imposible realizar. Entonces, el legislador debe, en el presupuesto nacional, cuando se está elaborando, pelear por su provincia. Claro, amén de que todo lo que apruebe ahí es para aplicación a nivel nacional. Es cuanto. Muchas gracias, Félix. Seguimos. ¿Sí? Con Chiqui. ¿Seguimos? Chiqui, vas tú. Lista, Chiqui, tienes 3 minutos. 1 para réplica y 2 para tu exposición gubernamental. Ok. Seguimos como con lo anterior, porque, como decíamos, el gasto público es tan grande que nosotros vamos acumulando déficit año tras año y eso se convierte en una bola de nieve. Y eso lo que hace es que cada vez la deuda crezca. Entonces, en esta situación, lo que tenemos es control del gasto público, señores, y la corrupción, y de que esos fondos de corrupción que se ha llevado de este país, nosotros que vamos a legislar y a fiscalizar el Ejecutivo dentro de nuestras funciones, señores, es caerle atrás y que nos devuelvan ese dinero y recuperar dinero para nuestro país y eliminar todos esos gastos públicos innecesarios, que hay muchísimos. Ustedes se ponen a verlo, ustedes se van a dar cuenta de cómo se están usando el dinero de nuestro país y fiscalizar para dónde y el seguimiento. Y lo que no esté bien, señores, aplicarle la ley. Tenemos que comenzar a aplicar leyes. Y lo otro que propongo es que se haga. Sé que para eso tiene que haber una reforma dentro de la constitucionalidad fiscal, que se le permita solamente un tope límite de gasto público y deuda, porque de esa manera vamos a tener un control donde los mismos gobiernos no van a poder hacer lo que se está haciendo ahora. Aquí hay un descontrol que es, se tira el dinero, hablar de cientos de miles de millones es como hablar de 100 pesos. Aquí se le perdió el respeto al dinero. Entonces, esa ley debiéramos de hacerla. Y sobre todo, para lograr todo esto que estamos hablando, señores, tiene que haber independencia de la justicia. Si no tenemos independencia de la justicia, de un procurador independiente, que ahora mismo lo elige el presidente por constitución, y debiéramos de ver la posibilidad de que más adelante no fuera electo por el presidente, sino que eso fuera electo por un comité y con ciudadanos que estén con la calidad moral, con valores que compitan ahí, se puedan elegir. Lo mismo que los que van a Cámara de Cuentas, a los jueces, a la Suprema Corte de Justicia, porque si no tenemos independencia de la justicia, entonces tampoco vamos a tener consecuencias para los empleados que se les pase la mano, y sabemos que son muchos. Y en este gobierno ha sido el récord. Ha sido el récord y es lo que tenemos que nosotros retomar con un nuevo gobierno, con el cambio, de que podamos hacer con justicia independiente y con un Senado y una Cámara de Diputados consciente, aplicar leyes. Es lo que hay que hacer. Gracias, Chiqui. Seguimos. Esta vez con Alexander. Alexander, es tu turno. Primero, completar con relación al punto que estábamos tratando de la economía.
hablar de evasión sin analizar y sin tomar en cuenta el nivel de corrupción es irreal. La corrupción motiva la evasión, que el ciudadano se siente engañado, pago para que se los roben. Entonces, la lucha de la corrupción debe ser una prioridad, lo cual ha estado ausente en más de 20 años, por no decir mucho más. Pero también, cuando hablemos de cualquier reforma o modificación a nivel impositivo, debemos crear un sistema más equitativo, que los impuestos se paguen en la medida en la que usted lo produce. Tenemos igualmente debe ser ajustado. A ese punto. Con relación a lo de gobierno, y partiendo también de que tenemos aquí un tiempo limitado para muchas políticas públicas, pero es bueno que se sepa que 4.000 millones del presupuesto nacional se van en clientelismo del Congreso, o sea, de los diputados y senadores actuales, con más de 4.000 millones de pesos que están asignados para fundaciones, canastilla, receta, velorios, etc. Y eso es algo de lo primero que debemos dar el ejemplo desde que lleguemos a la Cámara, eliminando todo tipo de entrega de canasta navideña, fondos públicos, barrilito, que los diputados, por lo menos, los diputados de Alianza País, y ya se asume ese compromiso y se firma. Y tenemos un ejemplo ahí que es Fidelio Despradel, desde el 2016, que no ha recibido ningún tipo de beneficio. A nivel de gobierno, bueno, una de las preguntas que siempre hacemos, ¿cómo es posible que si Santiago tiene 18 diputados y diputadas y un senador, cada año Santiago reciba menos fondos, cada año reciba menos beneficios? ¿Qué han estado haciendo los que están, que permiten que Santiago cada año reciba menos fondos? Y lo decía el compañero Félix Michel, que hablaba de que Santiago aporta más de un 15%, pero se equivocó en un detalle. Santiago no recibe ni la mitad, porque si Santiago recibiera la mitad, recibiera 7.5 de esos 15, para ponerlo redondo. Santiago está por debajo del 3% de lo que recibe del presupuesto nacional. Entonces, ¿qué están haciendo? Son legisladores, muchos, todos técnicamente, que quieren seguir cuando usted año por año permite que eso pase. Pero no solo Santiago, el Gran Santo Domingo concentra la mayoría del presupuesto y por lo tanto también de las obras. Esa distribución equitativa del presupuesto lo garantizamos nosotros como legisladores, que dejemos de ser un secretario cualquiera del Poder Ejecutivo. Sí, manda el presupuesto, lo conocimos en 2 segundos, aprobado. No. También, ya como lo que llega con el gobierno, es necesario reorganizar la administración pública, eliminar la duplicidad de funciones que desde Alianza País en diferentes momentos lo hemos impulsado. Muchas oficinas públicas haciendo lo mismo en teoría, con nóminas muy abultadas, lo cual obviamente aumenta los niveles de corrupción y aumenta el gasto público. Tiempo. Gracias, Alexander. Solamente resta Sara. Sara, si estás lista, tu primera palabra. Tienes 3 minutos. Gracias, Gabriela, y a todo ese público que está ahí por esperar y escuchar. El sector público es un agente de administración pública de la cosa del Estado. Y hacer el presupuesto nacional es como hacer el presupuesto de su casa. Usted calcula los ingresos y los egresos, es decir, los gastos y las entradas, ¿verdad? Entonces, aquí hay un problema. Cuando se calcula lo que ingresa al Estado y lo que se gasta, hay un desbalance abismal. Como que usted recibe en su casa un presupuesto para su hogar de 100,000 pesos, pero usted gasta 200,000. Pero ¿qué pasa? Aquí el mismo Congreso, la misma Cámara, que de por sí hay que cambiarla, la Cámara baja y la Cámara alta, pues aprueba préstamos rápidamente, a vapor. Y eso crea un desbalance en el presupuesto nacional y en los gastos públicos. Por eso es que vivimos totalmente en inflación. Por eso es que vivimos totalmente en un desbalance en la economía nacional y de un momento a otro, aquí sube el dólar, aquí baja, aquí no hay dinero para esto, pero hay dinero para lo otro. Todo tiene que ver con el proceso de limpiar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, con volver de verdad a capacitar a esos administradores públicos con un régimen de consecuencias que no se cumplen. Aquí se sabe cuáles son los ministros que han robado y nadie hace nada. Entonces no hay nadie preso. Yo robé ahí, me hice millonario, mi esposa, la familia mía, todo el mundo era pobrecito y ahora son multimillonarios, no se sabe cómo. Y ese régimen de consecuencias, ¿de dónde usted sacó ese dinero para usted decir hoy ostentar esa riqueza? Todo coincide ahí, mis queridos jóvenes que están ahí de la Pucamaima, que mis hijos estudiaron ahí, los dos con laudes salieron, por cierto.
Quiero pues alimentar, fomentar ese cambio de ciudadano dominicano. Yo soy una soñadora, yo tengo una utopía, sería, de que se puede cambiar este país, de que se pueden hacer muchas cosas, pero todo tiene que ver con estas elecciones venideras, con el cambio que debe haber para todo, pero no un cambio de partido, es un cambio de sistema, que gente como ustedes se involucren en la política, que jóvenes como ustedes participen en la política a nivel de la comunidad, a nivel de ser regidores, a nivel de ser diputados, a nivel de ser senadores y presidentes. Están las mismas figuras, tienen que venir gente nueva, gente que cambie en el sistema, no los partidos, porque si no se nos va a ir este bello país que está en el mismo trayecto del sol, se va a perder, se va a quemar con todo lo que está pasando. Es decir, el presupuesto nacional, los gastos públicos no tienen orden, no tienen régimen de consecuencia, por lo tanto no hay un orden en todo lo que está pasando a nivel de lo que es el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, de Santiago recalcan mucho eso, que somos un 15 y recibimos un 3, un 4, un 5. A la segunda capital del país, donde hay una producción tabacalera de primera, donde hay una población de primer nivel trabajando forzadamente, un pueblo ejemplar como Santiago, y nos tiene un relegado. ¿Por qué? Porque los mismos legisladores pues también se unen, como dice Fel Michel, no se unen y no han hecho esa compactación, porque atienden a líneas de partido, a líneas personales muchas veces, para aumentar su fortuna y no defender a la provincia de Santiago, que la tengo por debajo de lo que puede recibir. Gracias, Sara. Bien, con esta participación entonces cerramos el tercer bloque y damos inicio al cuarto. El mismo es acerca de la justicia. ¿Qué me pueden decir estos candidatos acerca de la independencia judicial o de la posibilidad de una reforma a los códigos jurídicos? Vamos entonces a ver a quién le cedemos el primer turno. Robinson Díaz. Bien, me tocó ir de primero otra vez. Mira, yo quiero responderle al compañero, a Félix Michel, mi amigo y mi hermano, y tengo que corregir la parte donde él dice que nosotros debemos solamente legislar por Santiago. No, la función del legislador es legislar por su comunidad, tratar de atraer la inversión y parte del presupuesto que nos toca a nosotros, del Producto Interno Bruto, del presupuesto nacional a Santiago. Eso no se discute. Esa es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer desde que lleguemos al Congreso. Ahora, nosotros legislamos por el bienestar de una nación, de un país. Nosotros somos un colectivo. Nosotros somos no un yo. No es solamente Santiago, sino es la República Dominicana como nación que merece que vayan a legislar a favor de todos los dominicanos. Ahora sí, nosotros vamos a pelear por Santiago. Tamboril es la capital del cigarro del mundo. Solamente Tamboril, el municipio de Tamboril, aporta alrededor del 4% del Producto Interno Bruto que genera Santiago entero. Y vayan a ver a Tamboril. Pero regresando y entrando al punto, al tema de nosotros, de las justicias. Es un tema que nosotros todos manejamos en este escenario porque estudiamos leyes y entendemos que la independencia judicial y la reforma de los códigos jurídicos es en realidad sensible, sumamente sensible, pero no ajena a las labores de fiscalización y control, que es, de nuevo, el enfoque y el empuje mío es ese. Nosotros vamos a legislar y a controlar, a chequear y poder hacer las cosas que necesitamos hacer por nuestro país. Miren, el check and balance en los poderes de los estados no excluye el poder judicial. La función judicial se sustenta en los fondos públicos. Eso yo creo que todito estamos claros. Toda administración pública depende de recursos del Estado. La independencia judicial ahora es un tema complejo en el que el debate nacional solamente se habla de la designación de los jueces que integran las altas cortes. Pero señores, ¿y los jueces que ingresan a través de los concursos? Aunque es positivo que ingresan a través de los concursos, ¿se hace necesario fortalecer los niveles de evaluación y el desempeño de estos jueces? Los jueces no pueden estar promoviendo y no pueden estar siendo ajenos del trabajo y la función de otro juez. No pueden estar evaluando, un juez evaluando a otro juez. No podemos tener jueces
evaluando jueces. Eso no es lógico en el sistema, en esta problemática tan grande y tan sensible que viene a caer dentro de los códigos jurídicos y en este tema tan sensible para la sociedad dominicana. Miren, nosotros debemos permitir que una parte, Se acabó tu tiempo. del órgano, creía que eran 3 minutos. Gracias. Sí, fueron 3 minutos, pero ya acabó. Gracias. Son tan rápidos. Bien, seguimos entonces. Seguimos contigo, Chiqui. Bueno, yo creo que de lo que voy a hablar ahora, hundé un poquito ahorita, pero voy en la misma línea. Independencia de la justicia, procurador independiente, Cámara de Cuentas independiente, la Junta Central Electoral. Señores, hay que buscar la manera de buscar personas ahí que tengan un código de valores, de respeto, para que nos integren a nosotros, la Junta Central Electoral, que ahora mismo no está. Y, como les decía, el procurador tiene que ser independiente. En la Cámara de Cuentas también, nada que sea partidario, porque ahora lo que tenemos es justicia secuestrada full y, por lo tanto, como lo han dicho mis compañeros anteriores, aquí no hay régimen de consecuencia. Aquí esto está a lo que Dios quiera. Y todo el mundo jalando para su lado y no hay nadie que ponga la ley a funcionar. Entonces, definitivamente, hasta que no tengamos justicia independiente, procurador independiente, Cámara de Cuentas independiente, jueces de la Junta Central Electoral independiente, vamos a estar en este problema. Y lo primero es que cuando tengamos todo eso, porque eso es una promesa de nuestro próximo presidente, Luis Abinader, en el cual creo vamos a tener como nosotros seguir los rastros de corrupción desde un Senado y emitir muchas personas a la justicia y recuperar mucho de todo el dinero que se han llevado en sus bolsillos. Entonces, ahí este país podrá comenzar a tener otra vida, porque la gente va a saber, los ciudadanos van a saber que ya hay alguien que cuide por el patrimonio de este país y por consiguiente, el que lo haga mal va a tener que pagar. Porque cuando no hay régimen de consecuencias, no pasa nada. Y es lo que está pasando aquí. O sea, que para mí, el que se independice la justicia, procurador, Cámara de Cuentas, o sea, jueces de la Junta Central Electoral, todo eso va a traer por consecuencia un bienestar que no disfrutamos ahora y recuperaremos, oigan lo que les digo, vamos a recuperar mucho dinero de todo lo que se han llevado en las arcas los funcionarios que han estado, que no han recibido consecuencias de haberlo hecho. Yo espero que ese momento llegue a este país y que nosotros desde una Cámara del Senado podamos hacer nuestro trabajo de legislar y controlar el Ejecutivo como debe ser. La Cámara. Bien, gracias, Chiqui. Gracias a ti. Con el próximo turno. Se lo concederemos a Sara Nolasco. Gracias, Gabriela. Mira, la independencia del Poder Judicial es la garantía del Estado de Derecho de nuestra patria o de cualquier país del mundo. Eso implica que los jueces que sean elegidos sean personas probadas, que sean personas consensuadas, que sean personas totalmente pues habilitadas para proceder y que tengan realmente la psicología, la sapiencia para el libre albedrío, pero debe ser elegida por el pueblo, por gente de verdad que tiene un nombre y que sea lo más imparcial posible para que haya una justicia de verdad vendada y que no mire a quién va a juzgar.
Aquí se da eso, no se da eso. Aquí la justicia está totalmente, ustedes saben todo lo que ha pasado con el caso de Brecht, con otros casos que están ahí sobre el tapete todavía y que no ha pasado nada. Y que se le hace juicio, pero vuelve otra vez y le dan arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque esos jueces, esas personas que deberían tener esa justicia en la mano, aunque siempre existe la excepción de que pueda haber un error, claro está, porque es humano, pero no son personas probadas, son personas que están puestas ahí por amiguismo, por política, por ser político o amigo de un político. Debe hacerse de verdad cambiar esa judicatura, debe cambiar, debe elegirse personas por un concurso de verdad y personas probadas por la sociedad. Aquí tú pides nombre de 10, 15 personas, 20 personas y las hay. Gente que no tienen tutía con nadie y que se han mantenido a través de los años con una gran seriedad y que pueden ser juez de altos niveles y que es muy difícil que se dejen corromper. Así que yo creo que ahí radica todo en cuanto a la judicatura dominicana. Es sanear, es limpiar y todo eso se deroga, se legisla, se representa en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado. Ahí es que tenemos que cambiar todo para que cambie un sistema de país y podamos seguir hacia adelante con una justicia limpia y que haya, claro está, en todo lo que tiene que ver con la corrupción, con todo lo demás, el régimen de consecuencias que tanto se habla y sobre todo pues pensar en un mejor Santiago. Claro está, somos elegidos para legislar a nivel nacional, pero es verdad que debemos concentrarnos en legislar para la provincia de Santiago, aunado a esos 18 diputados, que podríamos mover de verdad una pieza legislativa y hacer que se apruebe, y hacer que se lea, y hacer que se analice si se unen más de los 18 diputados de Santiago en este caso. Esto se podría aplicar, claro está, en el caso de todo lo que tiene que moverse en cuanto, por ejemplo, el Código de Trabajo, que está antiquísimo, que tiene cosas ahí que no tienen sentido. Es legal, pero no está bien hecho. Aunque sea legal, no significa que sea viable y que está bien hecho. Entonces hay que remodelar muchas leyes, hay que cambiar la elección de los jueces, hay que cambiar todo lo que es el sistema de la judicatura dominicana para que no pase lo que está pasando en el día de hoy. Bien, gracias, Sara. El siguiente turno, entonces, se lo cedemos a Alexander Hermoso. Bien, gracias, Gabriela. Lo primero es completar el eje de lo que veíamos con el tema del gobierno. Y como no se va a tratar aquí lo relacionado al medio ambiente, que es uno de mis puntos en mis propuestas más desarrollados, es para mí vital que desde el Congreso logremos que sea declarado en emergencia el rescate del río Yaque del Norte. Y eso es parte de y eso depende de nosotros como legisladores y también del presupuesto. Y esa declaratoria de emergencia implicará los recursos económicos, humanos y logísticos para que el Ministerio de Medio Ambiente, de Salud y todos los ayuntamientos del cauce del río Yaque del Norte podamos trabajar en el rescate del mismo hasta lograr su saneamiento. Cuando entramos en el tema de justicia, y es uno de los ejes también que desarrollo en mi propuesta, lo tengo muy claro el objetivo. Leyes actualizadas, pero que garanticen la posibilidad de su ejecución. Porque ustedes, como estudiantes de Derecho o abogados, los que estén viendo, saben que en leyes somos millonarios, pero en cumplimiento somos pobres. Entonces, necesitamos, sí, leyes, pero que se puedan cumplir. ¿Cuáles son mis propuestas? Y bueno, convertir en ley el proyecto que cree el sistema de apoyo integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. Un proyecto que anda dando tumbos y que analiza la violencia contra la mujer de un modo íntegro, porque el problema es que siempre lo queremos ver por acciones, por lo que hace la fiscalía, por lo que hace un policía, por lo que hace el ministerio, si es que hace algo. No. También igualmente en ese sentido, la ampliación y mejora de las redes de apoyo y casas de acogida. Para los que no lo conocen, son los soportes que tienen las víctimas de la violencia de género, sobre todo cuando se ven en la calle, porque vivían con su pareja o su pareja era quien pagaba la casa, etc. Eso debe ampliarse y mejorarse. La prohibición, y ahí creo que varios estamos en la misma línea, del matrimonio infantil. Si con 18 años usted adquiere la mayoría de edad para todo, casarse no puede ser la excepción. Eso a final de cuentas es una esclavitud moderna, que los padres sean lo que te digan si te casas o no te casas. Entonces, completamente opuesto. La actualización de las normas procesales, dígase, que son del 1884, Código Penal, Código de Comercio, Código Civil y Código de Procedimiento Civil.
1984. Y ojo, con el Código Penal que sea aprobada la última versión que fue remitida al Poder Ejecutivo para su aprobación, de la cual hay unas memorias, una tesis de grado de aquí mismo de Derecho de Pucamaima, magistrales que se han quedado en el limbo porque no se ha aprobado ese Código Penal ya listo. Respecto al Consejo Nacional de la Magistratura, es necesario que para su independencia se excluya la participación de ese procurador, introducido con la reforma 2010 por Leonel Fernández para poder agenciarse más votos a su favor. Se excluye la participación del Procurador General solo para que se encuentren los tres poderes del Estado. Podríamos dejar al presidente y recomendamos incluir al presidente del Tribunal Constitucional. Claro, todos los jueces, al igual que el Ministerio Público, elegidos de carrera, lo que va a garantizar que ese Consejo Nacional de la Magistratura sea realmente lo que debe ser. Bien, gracias, Alexander. El último turno entonces le corresponde a Félix. Félix, a tu primera palabra. Muy bien, al amigo hermano Robinson, le contesto que yo, por eso dije yo, Félix Michel, voy a legislar, fiscalizar y supervisar por los santiagueros, por la gente de Santiago, por los estudiantes de UTESA, de Ucamaima, de la UAS, por los mayores de Santiago. ¿O acaso legislar por Santiago no es legislar por el país? ¿O acaso tener en orden la ciudad y limpia de Santiago no lo estamos haciendo por el país? ¿O Santiago no es parte del país? Mi prioridad son los santiagueros, muchos hermanos de todo el país, pero legislaré para ellos. Y les recuerdo a Robinson también que en el año 2008 sí hubo un juicio político, él dijo que no hubo nunca, y destituyeron los no renunciantes de la Cámara de Cuentas, a todos, por un juicio político en el Congreso Nacional. Pero bien, la justicia dominicana, hay que decir las cosas como son, no es ni la sombra de lo que era, ha avanzado muchísimo. Ahora, hay cosas por hacer aún. Una de ellas, un código civil arcaico. Eso hay que tener un código civil actualizado a la realidad de ahora. Un código penal que no es, amigo Alexander, es de 1804, napoleónico. Y llegó aquí en 1822 con los haitianos. Y luego en el 44 lo tradujeron. O sea, un código obsoleto, pero hay que decir que uno quiere en ese código. Hay que incluir acciones en contra de los delincuentes que reinciden en la delincuencia. Una persona se roba un motor una vez, lo someten. 2 veces, a la tercera vez, la pena tiene que ser terrible. Hay que decir las acciones que uno quiere ahí, por las cuales vamos a luchar cuando estemos en el Congreso Nacional. Pero también hay que decir que hay que crear un banco de ADN para la gente que delinque. No para el ciudadano común, evidentemente, porque eso sería violatorio de sus derechos. Si el ciudadano común quiere voluntariamente decir, bueno, tomen mi ADN, guárdenlo ahí en un sistema computarizado, algo sencillo, bien. Pero si no, a los delincuentes que han infringido la ley, que ya han perdido sus derechos, que han sido sometidos, debe de crearse esa base de datos para cuando haya un suceso, se toma la huella de pilares y se mete en el sistema, pero el mismo fulano. Y a ese debe aplicarse una pena muchísimo mayor. Leyes hay muchas, es cierto, y nosotros tenemos que tratar de las que faltan crearlas, pero sobre todo fiscalizar que las que existan se aprueben. Es cuando. Y antes que se me olvide, yo seré su diputado por Santiago, lo que me ven. Y yo también estoy de acuerdo en eliminar la irresponsabilidad de acusación. El día que yo me pare y diga fulano es corrupto, lo digo con nombre y apellido y con evidencia. Eso en los políticos y en la sociedad hay que eliminarlo, hay que ser responsable y decir fulano con nombre y apellido y señalarlo. El empresario fulano, el político fulano, no decir todos los santiagueros le gusta tal cosa. No, hay que eliminar eso, que le hace mucho daño al quehacer político dominicano. Hay que ser responsable en eso. Bien, gracias, Félix. Gracias a todos por su valiosa participación. Ha sido muy enriquecedor este intercambio de ideas. Vamos a pasar entonces a la fase de las preguntas. Como saben, a través de nuestro Twitter hemos recibido preguntas del público, de las cuales hemos rescatado 2 bastante buenas y tengo un orden aquí preseleccionado. Así que realizaré la pregunta y le daré la primera palabra a Alexander Hermoso. ¿Bien? La pregunta es la siguiente. Santiago es una ciudad que crece cada vez más y por lo tanto aumentan los problemas de tráfico. ¿Qué proponen para mejorar el tránsito y el ordenamiento territorial? Tienen 1 minuto cada uno para responder. Adelante, Alexander.
Bien, excelente. Dentro del eje de medio ambiente, como dije anteriormente, no fue abarcado en este panel, está el garantizar que haya un transporte público eficiente. Todo el que ha viajado fuera del país ha visto que donde hay un transporte público eficiente se reduce la cantidad de vehículos que están transitando en las vías. Por lo tanto, se reduce la producción de monóxido de carbono. Entonces, eso implica que, claro, un proyecto, una ley que pueda impulsar esto, puede garantizar que esa reducción, esa mejora en el tránsito venga, pero igualmente el manejo de los fondos. Una ciudad con más fondos puede tener un mejor manejo en cuanto se refiere al mismo tema de organización en ese aspecto. Por ejemplo, la creación de parqueos. Si en la ciudad contáramos con grandes parqueos, como se ha planteado en muchos escenarios, pudiera tener usted su vehículo ahí un día y trasladarse en la misma ciudad caminando sin necesidad de un vehículo. Pero eso requiere fondos e igualmente que desde el Congreso se impulse este tipo de iniciativas. Gracias, Alexander. Le cedemos la palabra el próximo turno a Chiqui Checo. Chiqui, ¿necesitas que te repita la pregunta? Repítela, pero yo creo que ya la tengo, pero como quieras, repítela. Santiago es una ciudad que crece cada vez más y por lo tanto aumentan los problemas de tráfico. ¿Qué es lo que usted propone para mejorar el tránsito y el ordenamiento territorial? Bueno, la verdad es que Santiago se está volviendo un caos a nivel de tránsito. Mi propuesta es ver de qué manera nosotros podemos, porque es que tantos carros, vamos a tener siempre el caos. Ver si se puede organizar un transporte público como hay en las ciudades grandes, de autobuses que, aunque los hay, no tienen la funcionabilidad que debieran de tener, que la gente pudiera perfectamente transportarse en esos medios que serían menos costosos, menos monóxido de carbono, como decía mi amigo Alexander, y facilitaría el transporte porque se disminuiría grandemente los vehículos en las horas picos todos juntos. Si tuviéramos una forma de buscar un servicio público que fuera eficiente, Se acabó su tiempo. Termina la idea. Bueno, si lográramos eso, entonces tendríamos menos carros en la calle y un servicio público eficiente para todos los santiagueros. Bien, gracias, Chiqui. Gracias. Le cedemos el turno ahora a Félix Michel. Félix, tienes un minuto. Bien, hay que decir cuáles son las acciones que queremos. Por ejemplo, 3 parqueos grandes, estaciones de autobuses, una en la salida de Puerto Plata, otra en la capital y otra en la salida para San José de la Mata. Las guaguas, los autobuses, la metro debe de quedarse en un lugar de la autopista Duarte y no entrar a la ciudad. Y de ahí entonces la gente viene o la van a buscar o en un Uber o un taxi. Eso evitaría que el tránsito se ponga denso. Puerto Plata también otro. Y así en toda la salida de Santiago, que las guaguas, los autobuses no lleguen al casco urbano y las paradas de ellos estén fuera. Entonces eso se va a eliminar un 15% de la densidad del tránsito. Y lo otro yo lo mencioné ahorita por arribita, pero lo voy a mencionar por detalle. Para los que no sabían, pero quizás Sara Nolasco lo sabe, hay diseñado en el municipio de Santiago un monorriel eléctrico que le da toda la vuelta a todo el municipio de Santiago. Eso están hechos los planos, los estudios, es solar, tan perfecto que hasta tiene vagones para ir al vertedero de Rafael de noche y verter la basura allá. Eso está diseñado y no se ha ejecutado porque diputados no han permitido la garantía soberana para hacer este proyecto, que lo quieren hacer sectores privados. Hay como 10 empresas que están dispuestas a hacer un monorriel ligero, eso va por arriba, eso no tiene que ir por abajo, eso sale mucho más económico. Y eso va a cambiar todo lo que es Santiago y su tránsito. Gracias, Félix. Le cedemos el turno ahora a Robinson Díaz. Aquí. Gracias. Y le digo a Félix Michel, gracias por decir que aquí hubo un juicio político hace 12 años atrás. La posición mía era que acá en la República Dominicana, ¿cuándo fue el último? Gracias por corregir esa parte, Félix. Pero en base al tránsito en la ciudad de Santiago, tenemos que regresar al aporte que aporta Santiago a la nación, ¿verdad? Y nosotros ir a luchar, como dije, aunque nosotros vamos a luchar por Santiago, luchamos por el país, la nación completa, nosotros ir y buscar en el Congreso
la parte que nos toca a nosotros. Para nosotros rediseñar a Santiago, nosotros necesitamos elevados, nosotros necesitamos rotondas, nosotros entendemos de ese plan de ese monorrial, pero también entendemos de un tren que va a conectar a Santiago, Puerto Plata y la capital y toda la área nacional de nuestro país o el territorio nacional. Para mí, el desempeño que tenemos que hacer nosotros como diputados después de agosto del 16 es pelear porque a Santiago se le devuelva más del 3-4% que se le entrega del Producto Interno Bruto. Y de esa forma podemos invertir en la infraestructura que se necesita para nosotros agilizar un poquito el parque vehicular de Santiago. Gracias, Robinson. Y por último, entonces, le cedemos la palabra a Sara Nolasco. Adelante, Sara. Gracias, corazón. Mire, Santiago, yo creo como ciudad importante, metropolitana ya, hay que cambiarle el sistema vial completo. Tenemos mucho todavía de un sistema colonial, de un sistema muy anticuado. Hay que establecer horarios aquí en cuanto a los camiones de basura, que a veces andan en las calles en la hora que no debe ser y crean entaponamiento. Hay que establecer horarios para la salida de los trabajadores. Eso da pena ver a los santiagueros y las santiagueras en las esquinas, a las horas top, a las 6:30, 7 de la noche, esperando transporte. Entonces eso debería regularse entre la empresa pública y privada, la salida, la entrada de esos ciudadanos para complementar el sistema vial y pues bajar un poquito lo que es el entaponamiento de la ciudad. Todo depende también de un sistema de apoyo a la ciudad en cuanto al Producto Interno Bruto. Al no darnos nada, aquí no se puede hacer ni un elevado. Aquí hay que hacer elevado en la República de Argentina, en la Estrella Sadalá, para que se vialice y haya más flujo de vehículos, tanto que suben como que bajen. Pero aquí no se, aquí se hace un elevado y hay que hacer una fiesta, porque el último fue el de la Estrella Sadalá, que yo creo que yo estaba jovencita. Es decir, que hay un sistema vial que hay que cambiar completamente en nuestra ciudad. Y tomando en cuenta que muchos dicen que está mal, pero la capital no da pena. Todavía aquí se puede andar, se puede, uno se truquea a la hora y puede hacerlo. Creo que hay que cambiar horarios, que hay que hacer un sistema de elevados, que hay que tener una ONSA más efectiva y trabajar comúnmente para mejorar el sistema vial de la ciudad. Gracias, Sara. Bien. Pasamos entonces a la segunda pregunta, bastante interesante. Si pudieran aprobar uno de los proyectos archivados en la Cámara de Diputados, ¿cuál sería y por qué? Repetiré la pregunta y sigamos en el mismo orden de la primera. Si pudieran aprobar uno de los proyectos archivados en la Cámara de Diputados, ¿cuál sería y por qué? Tienen un minuto, empezando por Alexander. Bueno, el primero entiendo en ese orden que sería el que mencionaba, el sistema de apoyo integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres. Así mismo se llama. Porque lamentablemente los índices de aumento en los feminicidios son mayores cada día. El control que no tiene el Estado, las situaciones que se dan día a día, no pueden manejarse aisladamente. Entonces, la seguridad de la mujer debe ser, y en general de la población, pero este es el caso que más está afectando, debe ser garantizada, y desde el Congreso uno puede impulsar y garantizar esa ley. Ya las autoridades, pues entonces, desarrollarán las iniciativas que esa ley, si es buena, garantizará los fondos, quién la ejecuta, cuál es la sanción, etcétera. Entonces, esa sería nuestra prioridad por el detrimento cada día mayor de la mujer en este escenario. Eso no puede ir de la mano, obviamente, con un código penal moderno para que las sanciones eventualmente puedan ser las recomendadas. Bien, gracias, Alexander. Chiqui, es tu turno. Adelante. Ok. Si tuviera que rescatar, creo que lo dije al principio, pero volvería con la misma intención. La ley que prohíbe el matrimonio infantil. Esa sería una de las leyes que yo rescataría. Y quiero como hacer, porque va de la mano con lo que habla Alexander de protección a la mujer, pero la violencia con la mujer, lo primero que hay que hacer en este país es un estudio. Nosotros no tenemos un estudio de cuáles son las causas
que llevan a la para mí es la droga, el alcohol, pero aquí no tenemos, por donde para tú sanar algo, tienes que saber qué es lo que vas a sanar, no puede ser al aire. Entonces, yo agregaría como un estudio para nosotros determinar cuáles son las causas de la violencia intrafamiliar aquí en nuestro país, junto con la prohibición del matrimonio infantil. Gracias, Chiqui. Bien, le cedemos el turno a Félix. Félix Michela. Sencillo, simple. Código Penal Dominicano tiene más de 20 años engavetado, archivado. Código Penal que venga duro en contra de la delincuencia, las sanciones, la criminalidad que tanto agobia a mucha gente. Esa criminalidad que no distingue si eres rico, pobre, joven, adulto, viejo, anciano, pero te da de frente. Y todos nos quejamos de la criminalidad. Entonces, ese Código Penal Dominicano, que fue hecha esa propuesta en el año 97, por ahí, cuando el presidente Leonel Fernández fue presidente, porque esa época todavía está engavetado y ha sido sometido a discusión y estudio 1000 veces y vueltas, que cuando no es por una causal, es por otra cosa. Debe ser aprobado de manera inmediata. Con esa herramienta vamos a disminuir la criminalidad. Juan. Gracias, Félix. Le cedemos el turno ahora a Robinson Díaz. Perdón, para mí personalmente son 3, el Código Penal, y estoy de acuerdo con Félix, mi amigo y mi hermano. Cuando nosotros lleguemos al Congreso el 16 de agosto, vamos a pelear porque se desengavete el Código Procesal Penal, el Código Civil y el Código Procesal Civil, pero con prioridad clase A o número 1 es el Código Procesal Penal. Nosotros, para hacer eso, vamos a motivar que se separe del Código Penal las 3 causales del aborto. Que se separe, porque lo único que está parando esa legislación y la aprobación de ese proyecto para que se materialice y nosotros podamos adecuarnos a los días de hoy es las 3 causales. Para mí es de suma importancia que nosotros miremos lo que representa el retroceso de más de 20 años, eso engavetado en el Congreso por este tema. Entendemos la importancia de los 3 causales, pero también debemos entender la importancia de la criminalidad en la República Dominicana. Tenemos que someterlo y tenemos que pasarlo. Robinson. Gracias, Robinson. Por último, le cedemos el turno a Sara Nolasco. Adelante, Sara. Gracias. Creo, al igual que mis colegas, que tiene que ver mucho el Código Procesal Penal, la pena de 30 a 40 años, que eso podría estudiarse y analizarse, todo lo que concierne a la ley 2497, que hay que modificarla en cuanto a la protección a la mujer. Es increíble que una mujer es agredida y le dan la orden para restricción, para que no la pueda ver, la tiene que llevar ella misma, y ahí mismo el hombre aprovecha y la asesina. La mujer es muy vulnerable, hay más de 200 mujeres muertas cada año por violencia intrafamiliar y de género en la República Dominicana, tanto por sus novios, por sus esposos, por gente allegada a ella, que son los hombres. La agresión en cuanto a los niños también. Toda esa ley que conlleva a la mujer, a la niñez, esa protección, hay que reevaluarla. Y también, pues, hablar de muchos proyectos que están engavetados y que se van dejando ahí al azar por muchos años en la Cámara de Diputados, porque no hay un plan legislativo para conocerlo, para legislarlo y para aprobarlo en su debido momento, porque entran otros de último momento expreso y se comen ese presupuesto, se comen toda esa planificación de un año que tiene la Cámara. Yo creo que el país necesita una remodelación de muchas leyes, una ampliación de muchas leyes, por ejemplo, la ley del trabajo, el Código de Trabajo, todo lo que tiene que ver con la cesantía, todo eso hay que modificarlo, y eso se haría pues en competencia con muchos diputados unidos para hacer un trabajo para esto. Bien, gracias, Sara. Gracias a todos por sus respuestas. Pasamos ahora a la etapa conclusiva. Les recordamos que cada uno va a tener la oportunidad de concluir su discurso, su línea de discurso, con un tiempo máximo de 2 minutos. Entonces, vamos igualmente a cederlo por
por los turnos aquí sorteados. En esta etapa conclusiva pueden terminar una idea, resumir lo que consideren. Félix Michel. Félix, tienes 2 minutos. Las gracias a todos ustedes. Yo fui parte de esta Asociación de Estudiantes de Derecho. Me siento muy orgulloso del trabajo que han realizado y quiero exhortarle a todos que voten por Félix Michel, diputado, demarcación electoral número 3. Tendrán un diputado que los representará dignamente, que conjuga el tema de la experiencia, ya que fui jefe de gabinete del Congreso en la presidencia de Abel Martínez cuando fue presidente, y también conjugó el ímpetu de la juventud, la destreza y el ánimo de seguir luchando por mi Santiago. Cuenten con un aliado de esta ciudad, cuenten con un aliado de que cada persona pueda contar que lucharé por un mejor nivel de vida de los santiagueros, que estaré atento, vigilante, con responsabilidad, sin ocultarme, dando la cara siempre y hablando las cosas como son, diciendo con nombre y apellido lo que pienso. Santiago conmigo ganará, nunca perderá. Así que un abrazo, se les quiere, cuenten conmigo. Buenas noches. Gracias, Félix. Le cedemos la palabra ahora para su discurso de conclusión a Sara Nolasco. Ahora que yo lo quería de último, me tocó de primero, Gabriela. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad en estos tiempos modernos de hacer este tipo de proyección tan importante para una candidatura. Son muchas aristas. Podía aprovechar para decir que voten por Sara, diputada con una experiencia, fui regidora, es una persona que ha luchado por mi ciudad. Pero aquí debe haber un cambio en el sistema, por ejemplo, de la ley electoral, de todo lo que converge en la Junta Central Electoral. Es justo, mi campaña se basa en eso, si tú la has visto, Gabriela, y a todo el público televidente, que yo tenga que tener 20 millones de pesos para ser diputada en la República Dominicana, que haya una desventaja entre un diputado y otro, que otro lo maneje con 1 millón y otro lo maneje con 20 y 30 millones. Ahí hay un problema muy serio de sistema que hay que cambiar. Porque entonces no se está juzgando por tu perfil, por tu discurso, por tu seriedad íntegra como persona para ocupar un curul en la Cámara de Diputados. Es en los cuartos que tú tengas para comprar a esa persona, para comprar a la gente. Entonces, ¿por qué? Porque hay una forma, que no hay una forma de filtrar, de fiscalizar ese dinero que tiene un candidato y una que no tiene lo otro. Por eso la Cámara se llena de gente que no tiene la capacidad, que vende su firma y que vende los proyectos. Entonces, en esa parte, vean mi campaña que se llama así. Yo tengo que tener 20 millones para ser diputada. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? En una isla como la nuestra, donde un 80% de la población es pobre. Entonces van a mi Instagram, Sara Nolasco RD, y ven esa campaña tan importante. Hay que hablar de mi eslogan o mi lema en español, que sería "Cree en la mujer". ¿Por qué? Porque estamos en una época en que la mujer, como hemos hablado, está totalmente por debajo, discriminada con la violencia de género. Cree en la mujer legislativa, cree en la mujer regidora, cree prontamente en una mujer presidenta de la República, que vamos a cambiar el país. Yo creo que la mujer tiene el don de mando, la fidelidad que falta a mucha gente para comandar este país en todos los poderes del Estado. Cree en la mujer. Sara, diputada de la circunscripción 3, la diputada 3, de la boleta 3. Muchísimas gracias. Sara. Le cedemos el turno ahora a Chiqui Checo. Bueno, darle las gracias a ustedes porque esta es mi última oportunidad de proporcionarnos este espacio durante este tiempo y a todos los que han estado conectados con nosotros también viendo la propuesta. Mi invitación es a que cada uno de los que están ahí viéndolo chequen la propuesta que llevamos cada uno de los diputados. Que miren, porque por primera vez van a tener la oportunidad de marcar la cara del que ustedes quieren que los representen y sea su voz en el Congreso. Y eso es muy importante. Y sobre todo que el país está viviendo un momento tan delicado que no es solamente ir y votar, sino que ese voto, ese derecho y que nosotros tenemos, que nadie nos lo puede quitar,
no podemos dejar de ejercerlo, porque en este momento aquí se está jugando la democracia dominicana, que ya han habido muchos que han derramado mucha sangre por esa democracia y que nosotros solamente lo único que tenemos que hacer es ejercer el voto para que siga continuando. O sea, ese día párense, vayan a votar, no se queden, porque con eso ustedes estarán poniendo su granito de arena para hacer de este país un país libre y democrático. Y además está decirle que me encantaría que votaran por Chiqui Checo, el 5, vota 5, por una mujer sana, dedicada y justa. Y espero que con esta motivación ustedes no dejen de ir a las urnas. Tenemos que rescatar nuestra democracia y tenemos que rescatar nuestro país para el bienestar de todos los dominicanos. Gracias, chicos. Bien, el próximo turno será de Robinson Díaz. Adelante, Robinson. El micrófono. No, para mí es un placer. Primero, darle gracias a Sara, a Chiqui Checo, a Félix, hermano mío, a Alexander, un placer conocerte. Y a todo el público que ha estado pendiente de nuestras exposiciones, nuestras ideas y nuestro proyecto para la República Dominicana colectivamente. Tengo que recordarle a los jóvenes que es parte de nuestra intuición como ser humano querer hacer y crecer. El ser humano nunca puede quedarse estático. La vida siempre sigue hacia adelante y nosotros debemos de tratar de enfocarnos y fortalecernos académicamente, socialmente y ser partícipe de nuestra comunidad y aportar. En el caso mío, yo nací en Jánico, emigré a los Estados Unidos a muy temprana edad. Yo me eduqué y me preparé en los Estados Unidos. Serví en el ejército norteamericano, duré casi 20 años sirviendo. Estuve en zona de combate, duré casi 5 años en zona de combate, Afganistán, Pakistán, Kirguistán, Israel, todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente y ejerciendo mis funciones como boina verde en los Estados Unidos. Para mí, regresar a la República Dominicana y ingresar al ámbito político es la otra etapa de mi vida que creo que tenía que hacer. Yo ya le serví al país que me vio nacer, al país que me vio crecer. Me dediqué y trabajé en el país que me dio la oportunidad de poder estar acá hoy. Y hoy que regreso a la República Dominicana, no me puedo quedar sentado mirando lo que pasa día a día en nuestro país. Por eso, ahora yo le voy a servir con todo mi conocimiento, con toda mi capacidad al pueblo dominicano. En las elecciones del 5 de julio, en la boleta de Juntos Podemos, la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista, el BIS, el PQDC, el PUN, la Fuerza Nacional Progresista, marca 1, marquen 1. La diferencia se va a notar, la capacidad la van a ver. Gracias a todos. Feliz noches. Gracias, Robinson. Por último, le cedemos la palabra a Alexander. Bueno, gracias y de nuevo a todas las personas que han estado sintonizando y a ver también por esta iniciativa que ojalá, como decía al inicio, sea diario. Alexander Hermoso, ¿de qué habla? Alexander Hermoso te habla de cambiar lo normal por lo correcto. Todo eso que vemos con normalidad, que no es lo correcto, es lo que queremos cambiar. Alexander Hermoso no quiere esos 20 millones para una campaña, porque esos millones vienen con compromiso. Y Alexander Hermoso no quiere representar ni intereses personales, ni particulares, ni de un partido que dice qué es lo que tienes que hacer y tú perder tu voluntad propia. Nos hemos dado cuenta de que lo que tenemos actualmente como legisladores trabajarán para otra provincia tal vez, pero no para Santiago, ni como diputados ni como senadores, personas que tienen más de 10, 14 años. 3 ejes que son los que hemos querido plantear y que no queremos que se olviden: justicia y derechos humanos, medio ambiente y transparencia y administración pública. Ese conjunto de ideas es lo que queremos llevar y vamos a llevar al Congreso a partir del 16 de agosto para que cambiemos el sistema, para que nos olvidemos de ese borrón y cuenta nueva que gobierno tras gobierno hemos visto. Y no solo borrón y cuenta nueva,
borrón y premio nuevo, sin un Congreso que legisle, sin un Congreso que fiscalice, sin un Congreso que controle todo el despilfarro y la corrupción que patrocina el Poder Ejecutivo. Esa es la labor de los legisladores, no un barrilito, no una canastilla, no una caja de muerte. No son soluciones individuales, son soluciones generales que, aunque legislemos por Santiago, a final de cuentas van a beneficiar a todo el país. Y eso es lo que necesitamos, una buena política, una política distinta donde salgamos todos beneficiados. Por eso les invito a que vean mis propuestas y en mis redes sociales están publicadas. Alexander Hermoso, diputado en Facebook, y Alex Hermoso, diputado en Instagram y en Twitter. Por favor, ahí la pueden ver todas con más detalles y estoy a la entera disposición de responder a quien tenga cualquier inquietud. Gracias y feliz noche. Gracias, Alexander. Gracias a todos. Realmente ha sido muy enriquecedor conocer todas sus ideas. Yo personalmente me siento muy agradecida porque la Escuela de Derecho pudo crear este escenario, este espacio dispuesto a que ustedes se expresen, expliquen sus propuestas y nosotros podamos tener una visión más acabada de lo que puede llegar a ser nuestro Santiago y lo que ustedes quieren que sea. Finalmente, les reitero mis agradecimientos y le doy la palabra al presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, que tiene para ustedes un discurso de conclusión. Tomás Peña, adelante, Tomás. Bien, muchas gracias a todos los candidatos. Muy buen debate. Las gracias también al público que estuvo en sintonía en este debate de candidatos a diputados organizado por la Asociación de Estudiantes de Derecho de Pucamaima. La idea de realizar este tipo de encuentros nace de la necesidad de que muchos candidatos a diputados no se preocupan en darle propuestas a su electorado, no se preocupan por fijar temas, por fijar posición de temas de interés nacional y mucho menos se preocupan por debatir. Simplemente pretenden llegar a ocupar una curul a través de las prácticas tradicionales de la política, como el clientelismo, el populismo y la demagogia. A través de este debate, ADER quiso aportar un granito de arena para cambiar esa forma de hacer política y servir como un enlace para que estos candidatos pudieran tener una comunicación directa con el electorado y compartir sus propuestas y ideas. Esperamos que este debate haya ayudado a aquellos que aún no tenían definido por quién votar, conocer las propuestas de los candidatos y definir su voto para el próximo 5 de julio. El agradecimiento a los candidatos que vinieron aquí y les exhorto a que lo tomen en cuenta, porque simplemente por el hecho de venir aquí a este espacio y debatir, hay que tomarlos en cuenta, porque no todos los candidatos están dispuestos a hacer eso. Le damos las gracias a la directora de la Escuela de Derecho, Agne Gómez, a Eduardo Reynoso, decano de estudiantes, de la universidad, el doctor Alfredo de la Cruz Valdera, por hacer posible que realizáramos este encuentro. Próximamente, si Dios lo permite, estaremos realizando un debate con los candidatos a senadores de la provincia de Santiago y ya les fue remitida la acción formal. Gracias por sintonizar y le vamos a pasar la palabra ahora al decano de estudiantes de la Pucamaima, el licenciado Eduardo Reynoso. Buenas noches. Reitero mi agradecimiento en nombre de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por haber aceptado la invitación que hace la Asociación de Estudiantes de Derecho a este debate. Es admirable su valentía y agradecemos su sí, ¿verdad? Porque no es tan común que se acepten este tipo de invitaciones que ayudan, como bien ha dicho Tomás Peña, a que las personas, los ciudadanos puedan conocer sus candidatos. La Madre y Maestra se ha caracterizado por ser una entidad que permite el discurso, que permite la discusión y que busca, de cierta manera, dar a conocer estas propuestas. Motivar a que participen todos aquellos que pudieron ver esta actividad en otros debates que se estarán realizando, ya sea por la Madre y Maestra o por otras organizaciones como ANGE y demás, que procuran que los candidatos se conozcan, que se pueda asumir el voto de manera responsable y de alguna manera aportar a unas mejores elecciones. Gracias por decir que sí, por participar y la Madre y Maestra siempre tendrá las puertas abiertas para recibirles y seguir compartiendo en escenarios como estos.
Buenas noches para todos y nos vemos la próxima semana en el próximo debate, si Dios lo permite. Gracias, Eduardo. Gracias, Tomás. Reitero mis felicitaciones a cada uno de ustedes, Alexander, Chiqui, Félix, Robinson, Sara. Gracias por sumarse a esta iniciativa, por hablar, por participar, por darse a conocer. Gracias a todos los espectadores que nos están viendo a través de la transmisión en vivo en YouTube. Les reiteramos que continúen aprendiendo, continúen buscando, continúen con ese fervor de participación política que es tan necesario a nivel juvenil, ¿no? Gracias a la Escuela de Derecho, a ADER, por crear este espacio y les reiteramos las gracias y les deseamos una feliz noche.